Página 58. Escala o razón de semejanza. Número 1. En su cuaderno tracen las figuras F y G a escala de la figura del gato, según lo que se indica. Para la figura F, los segmentos deben medir el doble. O sea que si aquí vemos que hay dos cuadritos, aquí estaría uno, aquí estaría otro. En la figura que hagamos con la F, nosotros pondríamos el doble de cuadritos, es decir, 4 cuadritos. Por aquí, desde esta punta de la oreja hasta esta base de la cara, hay 6 cuadritos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En la figura F debe haber 12. Bien, porque todo se va a hacer al doble. Luego, en la figura G, los segmentos deben medir la mitad. Caso contrario, aquí dijimos que eran 6. En la figura G deben existir 3 cuadritos porque va a ser la mitad de lo que tengamos de líneas aquí. O mejor dicho, cuadritos. Yo estoy tomando a consideración los cuadritos así. Yo aquí tengo terminadas las figuras. La F va a quedar muy grande y la G muy pequeñita. El paso a paso pues no se los detallo porque no veo que sea tan difícil. Luego tenemos el inciso A que pregunta ¿cuál es la escala de la figura G respecto a la figura original? La figura G fue donde hicimos a la mitad las medidas de la original. Esta es mi original a la izquierda y la escala sería de 1 a 2. Se pone 1, 2 puntos, 2. Nos preguntan por qué. Bueno, porque la original es el doble de la G. Y en la página 59 tenemos prácticamente esa respuesta. Vean cómo dice en esta parte de abajo, cuando la imagen final es la mitad del tamaño de la original, se dice que está hecha a escala de 1 a 2, así, 1, 2 puntos, 2, que se lee como 1 a 2, o bien que su razón de semejanza es un medio o la mitad. Luego el inciso B pregunta, ¿cuál es la escala de la figura F respecto a la figura original? Ahí la escala sería de 2 a 1. Se pone 2, 2 puntos, 1. Preguntan por qué, porque la original es la mitad de la F, contesté yo. Pero también podemos ver este texto que les mostré antes. Esta parte de arriba dice, cuando la imagen final es el doble del tamaño de la original, cosa que estamos viendo aquí, ¿verdad? La figura esta F es el doble de lo que tenía la original. Entonces ahí se dice que está hecha a escala de 2 a 1, que se lee como 2 a 1. O bien que su razón de semejanza es 2 sobre 1, que es igual a 2, es decir, el doble. Estamos hablando de que se hizo al doble. Aquí nada más como nota, antes de que se me pase, según lo que entiendo y he visto por otros casos de escala, el primer dígito habla de el crecimiento de la figura o imagen original. Siempre es así. Aquí va el original primero y si crece, ponemos aquí cuánto creció. Como fue al doble, ponemos 2. Si fuera al triple, ponemos 3, cuádruple 4, etc. Si no crece, sino se reduce, como es el caso de acá, que se redujo a la mitad, entonces esa reducción no se pone aquí, sino se pone del otro dígito. Por eso, en este caso, se reduce la mitad y ponen en este dígito a cuánto se redujo, en 2, o dividido entre 2 o a la mitad. Es según lo que entiendo, según esta teoría y casos que he visto, bien, porque sí está medio confuso saber dónde va el número. Ahora, vamos a la página siguiente. Página 59. ¿Cuál es la razón de semejanza de la figura G respecto de la figura F? Ahora es comparativa con las figuras que hicimos, la G y la F. Ya la original no la estamos incluyendo. Recuerden que la figura F fue la que creció al doble de la original, por lo tanto esta línea que marqué aquí tiene 12 cuadritos, originalmente eran 6. Esta figura G fue la que se hizo a la mitad del original y si en la original teníamos 6, en esta nos quedaron 3. Así que esa razón de semejanza que veo yo es de 1 a 4, porque estamos reduciendo la F 4 veces. Sí, tenemos 12 cuadritos en ese lado, lo dividimos entre 4 y nos quedan 3 cuadritos para dibujar en la figura G. Aquí nada más como notan, según lo que veo y entiendo, es que en este primer número hablamos de la original siempre y cuando crezca. Si sube al doble, triple, cuádruple, lo muevo aquí. Pero como fue reducción, lo que hago es representarla en el otro número. ¿Cuánto se redujo? En 4. Tú cuentas los cuadritos, multiplicas por 4 y obtienes la cantidad que sale acá. Ahora, en el inciso B dice, ¿cuál es la razón de semejanza de la figura F respecto de la figura G? La figura G ahora la vemos como nuestra original, digamos, y la razón de semejanza que tiene ahora es de 4 a 1, 4, 2 puntos, 1. Y como hablamos en el primer dígito de la parte original y creció, ponemos 4 en este primer número. Si lo elevamos porque fue crecimiento.
En el caso anterior no, porque se redujo y se puso del otro lado, según lo que les digo que entiendo. Y pues es el mismo caso, nada más que ahora está inverso. De 3 cuadritos que teníamos aquí, multiplicas por 4 y obtienes 12 cuadritos acá. Lo mismo con cualquier otra cantidad. Aquí tienes un cuadrito, multiplicas por 4, aquí tienes 4 cuadritos. 1, 2, 3 y 4. En cualquier otro lado también, ¿sí? Por 4 y obtenemos lo que está en la F. Ahora, vamos a la página siguiente. Luego el ejercicio 3 tenemos varios polígonos semejantes y hay una tabla que completar, pero ya sería en la página siguiente. Vamos hacia allá. Página 60 tenemos la tabla y lo que vamos a ver es que se va a considerar como original a alguna figura y una reproducción a alguna otra figura. Así que van a estar cambiando de posición, digamos. Primero tenemos como figura original la H. Aquí la puse y la reproducción va a ser la J. Nos piden la razón de semejanza de la original con la reproducción. Como consejo, algo que podemos hacer es contar los cuadritos para, digamos, medir la figura. En este caso, ya para resumir, tengo aquí que son 3 de este lado, 3, 3, acá 6 en la H. Y en la J no lo puse, pero vemos que es 1, 1, 1, aquí 2 y aquí 2. Entonces, ¿qué pasó aquí? Podemos dividir las cantidades. Esta entre esta, que es la que le corresponde, 6 entre 2 y nos da a 3 el factor de crecimiento. Pero en este caso es reducción, ¿verdad? Porque de grande pasó a chico. Entonces 3 entre 3 quedó 1. 6 entre 3 quedaron 2. Se redujo al triple. Como se redujo, no afectamos este número, sino de este lado ponemos cuánto se redujo. Ponemos 1 a 3. Fue una reducción, según lo que entiendo y les comenté antes, ¿verdad? Luego, razón de semejanza de la reproducción con la original. En ese caso, voltearíamos los papeles. Esto lo llevamos hacia el otro lado, nada más para, digamos, visualizarlo, como que la J fuera ahora la original. ¿Y qué pasó? Creció. ¿En cuánto? En 3. 1 por 3 llegó a 3. 2 cuadritos de acá por 3 llega a 6. Creció al triple. Como la J ahora es mi original y estoy hablando de la J en este primer dígito, ponemos cuánto creció. Como sí creció, ponemos 3 porque fue al triple, ¿bien? Acá no, acá tocó de este lado porque fue reducción, ya lo vimos. Y de este lado pues dejamos el 1. Entonces aquí fue 3 a 1. Para la siguiente figura tenemos la H y su reproducción es la I. La H pues ya la teníamos contada con los cuadritos, ahí los tenemos. Y la I ahora sí se los puse aquí, tenemos 2, 2, 2 y 4 y 4. Podemos seguir haciendo la división, 6 entre 4, a ver cuánto nos da. 6 entre 4 nos da 1.5. Quiere decir que cada lado de aquí se multiplica por 1.5 y llegamos al de acá. Veamos, 2 por 1.5 y llegamos a 3. O al revés, 6 entre 1.5 y llegamos a 4. 3 entre 1.5 y llegamos a 2. Bien, fue otra reducción de grande a pequeño, ¿sí? Y fue de 1 a 1.5, es lo que yo contesto. Como fue reducción, no lo pongo aquí, sino acá. No sé si sea válido ponerlo así o se ponga 1 y 1/2 en fracción, pero mientras entendamos qué fue lo que pasó, creo que con eso basta. Y del otro lado, razón de semejanza de la reproducción con la original, pasamos esto hacia acá, como si esta fuera ahora nuestra original. ¿Qué pasó aquí? Sería un crecimiento, una ampliación a 1.5, ¿verdad? Ya vimos que 2 por 1.5 me da 3, 4 por 1.5 me va a dar 6. Lo vimos al revés también, ¿verdad? Dividido. Entonces, como este lado habla de lo original, va a crecer esta original a 1.5 y del otro lado dejo el 1. Prácticamente estamos volteando los números de lo que pasó, ¿verdad? Para la siguiente figura tenemos la L en original y la reproducción es la K. Aquí no puse todos los números, pero vamos a ver cómo aquí tenemos 1, 2, 3, 4. Aquí no apreciamos bien, o al menos yo no lo veo tan claro, porque aquí sería la mitad, digamos lo más exacto. Y luego esta línea que es la original pasa aquí por un cachito, no es la mitad, acá tampoco es la mitad, aquí tampoco es la mitad. Entonces no podría decir que aquí existen 4 cuadritos como aquí exactos. Es lo ideal, ¿no? Que todos los cuadritos sean parejos. Aquí sí tenemos 4 cuadritos exactos. Y acá vemos otra falla, digamos. De este lado tenemos 7 cuadritos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y acá deberían de ser 7 también. Pero tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por lo tanto, ahí ya no va a haber una congruencia, digamos, con una figura que sea a escala, porque ya varió aquí. Aquí debería haber llegado este tramo un poquito más lejos y ya ahora sí continuar acá para que fueran 8 y 8.
cosa que no es, entonces no nos sirve como una escala, porque acá sí tenemos misma cantidad de lados o cuadritos, misma cantidad en este lado, misma cantidad aquí, misma cantidad acá, y aquí se aprecia también un poquito ahí turbio o diferente de que no fuera la mitad. Pero bueno, en este caso yo le pondría que pues ahí no aplica. Antes de responderlo así, primero lo había encontrado como que era una reducción a 2/3. Sí, porque te digo, si aquí hubiera llegado hasta 8, entonces este lado que está aquí con 3 cuadritos se representa aquí como una vez, porque son 3 cuadritos. Acá otros 3 cuadritos es otro entero. Llevamos 2 enteros, porque es el doble de estos 3. Y este cuadrito sería 1/3, ¿sí? Uno de 3, uno de estos 3 cuadritos. Pero realmente pues no aplica, o es lo que yo diría, ¿no? Para la siguiente figura tenemos en original la I y la reproducción es la K. Aquí conté los cuadritos, pero los más pequeños. Ya ven que este cuadro, digamos, más grande, lo estaba contando como 1, también acá 1, digamos. Pero ahora conté todos estos que componen internamente a esos cuadros. Aquí tenemos 10 cuadritos pequeños, aquí 10 cuadritos. Noten aquí cómo sí pasamos exactamente por la mitad, ahí y acá también por la mitad. Entonces sí podemos decir que estamos tomando 10 cuadritos en total aquí. Acá también 10 cuadritos, 5 en este cacho y otros 5 aquí. Y acá serían 20 porque son 4 cuadros grandes, cada uno con 5, 20. 5 por 4, 20. Por lo pronto estamos parejos en todas las distancias. Ahora, nuestra reproducción también le contamos. Lo más exacto que encontré fue tomar 7.5. De aquí a aquí estoy viendo 5 cuadritos. Y de aquí a aquí yo considero 2.5, por eso me da 7.5. Y eso es lo más acercado que tomé para que los cálculos salieran. En este caso también podemos tomar 10, que viene siendo este 10 de aquí, entre los 7.5 cuadritos que están acá para ver la relación de crecimiento. Nos da 1.3 infinito. Quiere decir que cualquier lado que yo multiplique, acá me tiene que corresponder. Entonces, aquí 15 por 1.3 tiene que ser infinito y me da 20 exacto. Por eso es que sí se corresponden, o yo veo que sí se puede hablar de una escala. Veamos ese 7.5 por 1.3 infinito y me da, vean, 9.9, prácticamente 10. Por eso fue que tomé 7.5, porque si tomaba 8 ya subía. Si tomaba 7 nada más no alcanzaba. Entonces por eso tomé 7.5. Bien. Aparte aquí el cuadrito no se alcanza a ver muy bien, no está muy bien pintado. Pero es lo más acercado a la realidad, digamos, que encontré. Ahora, esa escala, esta semejanza es de 1 y como se reduce acá, ¿verdad? Hablamos acá de 1.3 infinito, recuerden. Y luego la razón de semejanza de la reproducción con la original, también aplicaríamos lo de moverlo hacia acá y verla acá ahora como original y estaríamos viendo un crecimiento. Como es en la parte original, acá es de 1.3 infinito y el otro lo dejamos en 1, así igual. Para la última figura tenemos la L como figura original. Recuerden que esta había encontrado que tenía un lado de 8 y otro de 7, por lo tanto yo la descarté y la reproducción va a ser la H. La H, como sí respeta sus lados iguales, vean aquí como también tenemos la línea que pasa exactamente por la mitad, entonces ahí sí está bien hecho. Es otro indicio que la figura lleva bien su proporción. Esta sí aplica o sí se puede usar, pero ya con esta no, porque no estamos respetando el crecimiento que va a haber aquí con el que va a dar acá. O le modificamos aquí al 7 para subirlo a 8 y convertimos la figura, pero ya es por nuestra cuenta. O le quitamos aquí a este 8 una parte, ¿sí? O sea, se la cortamos prácticamente para que queden 7 y 7, pero ya estamos hablando aquí que vamos a dejar disparejo esto de acá, no va a cuadrar con esto de acá y tendremos que comenzar a modificar la figura en otros extremos como el de acá. Entonces por eso es que yo diría que no aplica. Más abajo tenemos rompecabezas geométricos que nos piden que usemos un recortable en la página 273. Nos piden que recortemos las piezas, que tracemos las figuras a una escala de tal manera que el lado que mide 4 centímetros en nuestra figura mida 3 centímetros. Es decir, vamos a hacer una reducción. Vamos a tener las piezas y como tenemos aquí el ejemplo, si algo mide 4 centímetros, nosotros en nuestra figura que hagamos lo vamos a poner de 3. Obviamente va a haber cantidades más grandes o más pequeñas, ¿no?
y hay que hallar esa proporción de cuánto va a reducir. Luego nos piden que cuando terminen armen el rompecabezas que hicieron y que veamos que sí embonen todas justo como aquí, ¿verdad? Para eso habremos de haber hecho un buen cálculo y saber cuánto va a reducir. Si no, pues nos va a quedar disparejo. Bueno, vamos a la página siguiente. Página 61. Ejercicio 2 nos pregunta cuál es la razón de semejanza del rompecabezas que hicieron respecto al rompecabezas de su material recortable. Bueno, esa escala la podemos expresar como 3 a 4. Este 3 corresponde a la cantidad que nos pidieron llegar a 3. Recuerden que les mencioné que este número habla de nuestra figura original y se modifica solamente si crece. En este caso, como fue una reducción de 4 a 3, ponemos el 4 de este lado y el 3 fue a lo que llegó. Sí, pasó de 4 a 3. Hablando de que nosotros hicimos esta figura de 3, ¿verdad? Esa escala de 3 a 4 se puede expresar así. 3 entre 4 nos queda 0.75. Quiere decir que a 4 centímetros lo multiplicamos por 0.75 y obtenemos 3. Y ese 0.75 es lo que vas a usar para multiplicar cada una de las distancias. Si por ejemplo aquí tuvieras, por decir, un 7 por 0.75, tú en tu figura pondrías 5.25. Bien, es lo que va a reducir para que te quede correspondiente cada medida reducida. Ejercicio 4. Repitan la actividad anterior con el rompecabezas que está en su recortable de la página 275. Ahora van a hacer una ampliación de manera que el lado que mide 4 en el suyo mida 5. También hay que hallar esa proporción de cuánto está creciendo de 4 a 5. El inciso pregunta cuál es la razón de semejanza del rompecabezas que hicieron respecto al rompecabezas de su material recortable. Como aquí fue una ampliación y teníamos un número base que era 4, ese 4 lo ponemos de este lado y nuestra figura creció a 5. Sería una ampliación de 5 a 4. Ese 5 a 4 también, 5 entre 4 se puede ver así, 1.25. Quiere decir que ese 4 se multiplica por 1.25 y nos da ese 5 que nos están pidiendo para la ampliación. De modo que si aquí tuvieras, no sé, 10 centímetros, 10 por 1.25, tú tendrías que poner 12.5 en la figura que estás haciendo, ¿verdad? Para que esa escala de crecimiento se respete y te quede también embonado, así como va a quedar aquí, que no quede disparejo en cada lado que se ocupe. Nos pregunta el inciso B, además de los lados, ¿qué otro dato se requiere para trazar las figuras semejantes a los romboides de este rompecabezas? Es decir, estos romboides, que es lo que ocupamos. Podríamos decir que los ángulos podría ser otro dato que nos sería muy útil a la hora de trazarlos. Y creo que nada más. Bueno, eso es lo que yo tengo por estas páginas. Vamos a la siguiente.